Al mundo le encantan las historias de amor. Las cenas a la luz de las velas, los juramentos susurrados, las promesas eternas. Pero nadie te cuenta qué ocurre cuando el amor se convierte en un arma. Cuando el hombre que duerme a tu lado, respira contigo, sonríe para las cámaras, ¿es el mismo que planea tu caída? Me llamo Carolina Montalvo, heredera de un imperio construido a base de sangre y sacrificio. A los ojos de todos, lo tenía todo: fortuna, elegancia, poder, y un esposo devoto que parecía amarme por quien yo era, no por lo que poseía. Pero esa ilusión murió el día que descubrí la verdad. En menos de 48 horas, pasé de ser una mujer enamorada a una viuda emocional. Y no, Alberto no está muerto, aún. Pero lo que le espera, es mucho peor que la muerte. Esta no es una historia de lágrimas. Es una historia de fuego. De cómo una mujer traicionada, humillada y despojada, se levantó del polvo con una sola misión: hacer que todos los que participaron en esa mentira, pagaran. Uno por uno. Y si alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando la mujer que lo tiene todo ya no tiene nada que perder, prepárate. Porque estoy a punto de contártelo todo. Sin filtros. Sin censura. Sin piedad. Capítulo 1. La perfecta apariencia. Dicen que cuando una mujer descubre la traición, muere 2 veces, primero el corazón, luego el alma. Lo que nadie advierte es que, a veces, de esa ceniza renace algo mucho más peligroso que el amor. El día que mi vida se derrumbó llevaba un vestido de seda color marfil que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Qué apropiado resultaría después, vestida de blanco para mi propio funeral emocional. La ironía no me pasó desapercibida mientras sostenía entre mis manos temblorosas las pruebas de que los últimos 5 años de mi vida habían sido una elaborada mentira. Alberto había salido temprano esa mañana. Una reunión importante en Ginebra, cariño. 3 días máximo, me había dicho, besándome la frente con esos labios que ahora imaginaba contaminados. Le creí, como siempre. ¿Por qué no habría de hacerlo? Era mi esposo, mi compañero, el hombre a quien le había entregado no solo mi corazón sino las llaves del Imperio Montalvo. Nunca olvidaré el peso de aquel sobre Manila en mis manos. Llegó sin remitente, entregado personalmente a Mercedes, mi ama de llaves de toda la vida. Señora Carolina, dijeron que era urgente, murmuró con esa intuición que solo tienen las personas que te han visto crecer. Ahora comprendo que hasta ella presentía la catástrofe. Dentro del sobre, fotografías. Docenas de ellas. Alberto en el aeropuerto de Zúrich, no de Ginebra. Alberto entrando a un hotel de lujo. Alberto besando apasionadamente a una mujer que reconocí de inmediato, Valeria Olmedo, mi supuesta amiga y, según los documentos adjuntos, su cómplice en un elaborado esquema para despojarme de todo. Las fechas en las esquinas de las fotografías revelaban una historia de años, no de días o meses. Años de engaño meticulosamente orquestado. Pero lo que hizo que mi sangre se congelara fueron los documentos. Transferencias bancarias. Contratos con mi firma falsificada. Un plan escalonado para vaciar gradualmente las cuentas del fideicomiso Montalvo, aquel que mi padre había protegido con tanto celo, el mismo que Alberto había jurado ayudarme a preservar. El amor nos hace estúpidas, Mercedes, le dije mientras me servía una copa de coñac que jamás llegué a beber. Las lágrimas no acudían a mis ojos. En su lugar, sentía un vacío expandiéndose, consumiendo cada recuerdo feliz, cada momento de intimidad compartida. Cada «te amo» se reescribía en mi memoria como un calculado paso en su estrategia. Mercedes, con la sabiduría que solo otorgan los años, me miró fijamente antes de responder: no, mi niña. El amor no nos hace estúpidas. La confianza mal depositada, sí. Esa noche, sentada en el balcón de mi mansión en los altos de la ciudad, contemplé las luces que se extendían como un manto de estrellas terrenales. Un imperio construido por generaciones de Montalvos, casi arrebatado por un hombre con una sonrisa cautivadora y un plan magistral. Casi. Lo que Alberto no sabía, lo que nunca entendió realmente, es que ser una Montalvo implica tener sangre de conquistadores en las venas. Mi bisabuelo edificó este imperio desde la nada,
mi abuelo lo convirtió en leyenda, y mi padre me enseñó no solo a mantenerlo, sino a reconocer a los buitres que inevitablemente intentarían arrebatármelo. Carolina, recuerda siempre que hay dos tipos de personas en este mundo, quienes construyen y quienes roban lo construido, me había dicho mi padre en su lecho de muerte, apretando mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Identifica cuál de los dos tienes frente a ti antes de entregarle tu confianza. Fallé, papá. Te fallé. La culpa me atravesaba como una daga. Pero mientras las horas avanzaban y la rabia reemplazaba al shock inicial, una certeza comenzó a formarse en mi interior, tan clara como el diamante de 18 quilates que Alberto me había regalado en nuestro tercer aniversario, pagado, irónicamente, con mi propio dinero. Tomaría esa traición y la convertiría en mi combustible. Transformaría mi ingenuidad en astucia, mi dolor en determinación. Alberto Restrepo me había subestimado gravemente, un error que lamentaría por el resto de su miserable vida. Esa noche, mientras la ciudad dormía y mi mundo ardía en silencio, tracé las primeras líneas de un plan que haría temblar los cimientos de nuestro círculo social. Alberto creía conocer el poder del dinero Montalvo, pero estaba a punto de descubrir algo mucho más aterrador, el poder de una mujer Montalvo traicionada. Llamé a Samuel Vega, el detective privado que había reunido aquel expediente revelador. Su voz ronca al otro lado del teléfono transmitía una mezcla de compasión y profesionalismo. Señora Montalvo, lamento ser portador de estas noticias. No lo lamenté, señor Vega. Me ha hecho el favor más grande que alguien podría hacerme. Ahora necesito que continúe investigando. Quiero saber todo, cada cuenta, cada reunión, cada respiración quede alejado de mí. Y sobre todo, necesito saber quién más está involucrado. El silencio al otro lado de la línea me dijo lo que necesitaba saber. Hay más personas, ¿verdad? Mi voz sonaba extrañamente calmada. Me temo que sí, señora. Su círculo íntimo está comprometido. Tomaría la traición se expandía como una mancha de tinta en agua cristalina. ¿Quién es más? ¿Mi asistente personal? ¿Mi abogado de confianza? ¿Cuántas sonrisas falsas había recibido a diario sin saberlo? Mientras colgaba el teléfono, una pregunta se formaba en mi mente, una que me perseguiría durante los días venideros. ¿Realmente Alberto nunca me amó, ni siquiera al principio? Fue toda una elaborada actuación desde el momento en que nuestras miradas se cruzaron en aquella gala benéfica. La duda era un veneno lento, pero ya no tenía el lujo de la incertidumbre. El tiempo para las lágrimas había terminado antes de comenzar. Ahora iniciaba el tiempo de la sangre. Capítulo 2. El arte del engaño. El verdadero poder no se encuentra en mostrar tus cartas, sino en hacer creer al enemigo que juegas con una mano diferente. Mi padre solía decirlo mientras cerraba tratos millonarios con una sonrisa cordial que escondía cálculos fríos. Nunca imaginé que aplicaría esa lección contra el hombre que dormía a mi lado. Alberto regresó 3 días después, exactamente como había prometido. Lo recibí en la entrada principal de la mansión con un beso en la mejilla y una copa de su whisky favorito, un Macallan de 25 años que costaba lo que un automóvil de lujo. Su mirada registró brevemente mi atuendo, un vestido negro ceñido que sabía que adoraba, y una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro. Te extrañé, mintió con perfecta convicción, mientras sus ojos, esos profundos ojos azules que una vez creí sinceros, me estudiaban con lo que ahora reconocía como cálculo, no amor. Ginebra estuvo insoportablemente aburrida sin ti. Zúrich, corregí mentalmente, pero en vez de confrontarlo, levanté mi copa en un brindis silencioso. Cuéntame todo sobre el viaje, respondí, exudando el papel de esposa devota que él esperaba, el papel que había interpretado durante 5 años sin saber que era parte de una obra muy diferente a la que creía protagonizar. La cena transcurrió como un acto de teatro absurdo. Yo, fingiendo ignorancia, él, inventando reuniones y contratiempos en una ciudad donde nunca estuvo. Observé con fascinación mórbida cómo elaboraba detalles, nombres, anécdotas convincentes. Un mentiroso magistral, debía reconocerlo. En otra vida, podría haber sido un actor excepcional en lugar de un estafador. ¿Y el fideicomiso? ¿Pudiste revisar los documentos que te dejé?, preguntó casualmente mientras saboreaba el postre,
un soufflé de chocolate que Mercedes había preparado especialmente para la ocasión. Su tono era ligero, pero detecté la tensión subyacente, el verdadero interés detrás de la pregunta aparentemente inocua. Aún no, respondí con una sonrisa estudiada. Surgieron algunos imprevistos con la fundación. Ya sabes cómo es esto de ser una Montalvo, siempre hay alguna emergencia filantrópica. Su mandíbula se tensó imperceptiblemente. Aquellos documentos eran cruciales para la siguiente fase de su plan, darle acceso irrestricto a los activos más protegidos de mi familia, aquellos que requerían mi firma manuscrita y verificación biométrica. No te preocupes, cariño, añadió, recuperando rápidamente su compostura. No hay prisa. Solo pensé que querrías tenerlo resuelto antes de nuestro aniversario. Nuestro aniversario. En 2 semanas. La fecha límite para su gran golpe, según los documentos que había encontrado. El día en que planeaba desaparecer con la mayor parte de mi fortuna, dejándome no solo con el corazón roto sino también en la ruina financiera. Por supuesto, concedí suavemente. Lo revisaré mañana mismo. Esa noche, mientras Alberto dormía profundamente a mi lado, probablemente soñando con la vida de lujo que llevaría con mi dinero y su amante, yo permanecía despierta, sintiendo como cada segundo de proximidad con él me contaminaba. Su brazo sobre mi cintura, que antes me proporcionaba confort, ahora se sentía como una cadena. Su respiración acompasada, antes una nana reconfortante, sonaba como el siseo de una serpiente. Me deslicé fuera de la cama con el sigilo aprendido en años de fiestas de alta sociedad, donde escapar de conversaciones tediosas sin ofender se convierte en un arte refinado. En mi estudio privado, aquel al que solo yo tenía acceso, me esperaba Vega con nuevos hallazgos. Su esposo no trabaja solo, señora Montalvo, comenzó sin preámbulos, extendiendo fotografías sobre mi escritorio de caoba. Tiene al menos 5 cómplices, incluyendo a Gustavo Méndez. El nombre me golpeó como una bofetada física. Gustavo, el gerente financiero de las empresas Montalvo, amigo personal de mi padre desde la universidad, mi padrino de bautizo. El hombre que me había regalado mi primer caballo de pura sangre cuando cumplí 12 años. Imposible, susurré, pero las pruebas estaban ahí, transferencias autorizadas por él, reuniones secretas, comisiones exorbitantes desviadas a cuentas offshore. La traición más dolorosa siempre viene de quien menos esperamos, dijo Vega con voz neutra, como quien ha visto demasiadas veces el mismo patrón en su carrera. Pero hay algo más, algo que debería saber. Me mostró entonces un documento que hizo que mi sangre hirviera y se congelara simultáneamente, un certificado de matrimonio. No entre Alberto y yo, ese lo conocía bien, enmarcado en plata en nuestro dormitorio, sino uno anterior, fechado 3 años antes de conocerme. Alberto Restrepo y Valeria Olmedo, leí incrédula. Pero esto significaría que su matrimonio con usted no es legalmente válido, señora. Bigamia. Él nunca se divorció de la señora Olmedo. La revelación me atravesó como un relámpago, iluminando de golpe rincones oscuros que ni siquiera sabía que existían. No era solo una estafa financiera, toda mi vida matrimonial había sido una farsa legal, una mentira institucionalizada ante la ley y Dios. Las implicaciones eran vertiginosas: testamentos inválidos, contratos matrimoniales sin efecto, años de declaraciones fiscales conjuntas fraudulentas. Y entonces, en medio del horror, vislumbré la primera luz. Si nunca estuvimos legalmente casados, los documentos que había firmado otorgándole poder sobre mis activos podrían impugnarse. La perfecta trampa de Alberto contenía una falla crítica. Esto cambia todo, murmuré, más para mí que para Vega. Una idea comenzaba a formarse, turbia al principio, luego con creciente claridad. Si él no sabe que yo sé. La estrategia se desplegó en mi mente como un tablero de ajedrez, donde cada pieza, cada movimiento, se volvía de pronto cristalino. No solo podría defenderme, podría contraatacar. No solo salvaría mi fortuna, podría destruirlo en el proceso. Necesito tiempo, le dije a Vega. Alberto no debe sospechar que estamos al tanto. Mientras tanto, quiero vigilancia en Valeria las 24 horas.
Y necesito una reunión con Martín Escalante. Vega alzó las cejas ante la mención de Escalante, el abogado más despiadado y eficaz del país en casos de fraude corporativo, conocido por destrozar a sus oponentes sin piedad. Señora, Escalante cobra. El dinero no es problema, corté secamente. Lo que necesito es discreción absoluta. ¿Y resultados? Cuando Vega se marchó, me serví una copa de vino tinto y contemplé el retrato de mi padre que presidía el estudio. Su mirada severa pero justa parecía juzgarme desde el más allá. No te preocupes, papá, susurré a la pintura. Defenderé lo que construiste. Y le enseñaré a Alberto que la sangre Montalvo no se diluye con lágrimas. La mañana siguiente representó el inicio de mi transformación. Me presenté al desayuno con una sonrisa radiante, vestida para impresionar. Alberto levantó la vista de su periódico financiero con evidente aprobación. Estás espectacular, cariño. ¿Alguna ocasión especial? De hecho, sí, respondí con entusiasmo perfectamente calibrado. He decidido que quiero involucrarme más en los negocios familiares. Empezando por revisar esos documentos del fideicomiso. Creo que es hora de que asuma completamente mi papel como heredera Montalvo, ¿no crees? Vi algo destellar en sus ojos. ¿Satisfacción? ¿Alivio? ¿O era una chispa de sospecha rápidamente sofocada? Me parece perfecto, dijo finalmente, tomando mi mano sobre la mesa y besándola con esos labios que ahora me producían repulsión. Siempre supe que llegaría el día en que tomarías las riendas. Estoy aquí para apoyarte en todo. Lo sé, respondí, sosteniendo su mirada con una intensidad que esperaba transmitiera solo devoción y no el odio incandescente que realmente sentía. Siempre has estado a mi lado, ¿verdad? La pregunta flotó entre nosotros, cargada de un significado que solo yo comprendía plenamente. Alberto sonrió, inconsciente de que acababa de iniciar una cuenta regresiva hacia su propia destrucción. Siempre, Carolina, afirmó con esa convicción que solo poseen los mentirosos consumados. Hasta que la muerte nos separe. O hasta que la verdad lo haga, pensé, devolviendo la sonrisa mientras planeaba meticulosamente cada paso que haría a continuación. El juego había comenzado, y aunque Alberto creía tener todas las cartas ganadoras, yo acababa de cambiar las reglas. Capítulo 3. Máscaras que caen. Hay un momento exquisitamente doloroso en el que decides mirar directamente al abismo de la traición y descubres que es mucho más profundo de lo que imaginabas. Para mí, ese momento llegó exactamente 8 días después de descubrir la verdad sobre Alberto, durante la fiesta de cumpleaños de Renata Urquiza, la socialité más influyente de nuestro círculo. La mansión Urquiza resplandecía aquella noche, iluminada por miles de luces que se reflejaban en la piscina infinita con vistas al océano. La élite de la ciudad estaba allí, copas de champán en mano, exhibiendo joyas que relucían casi tanto como las ambiciones ocultas tras sonrisas practicadas. Mi entrada, del brazo de Alberto, causó el revuelo habitual. Éramos, después de todo, la pareja dorada, la heredera Montalvo y el brillante financiero internacional que había conquistado su corazón. Carolina, querida, ese vestido es simplemente divino, exclamó Renata, besándome en ambas mejillas. Su perfume de jazmín era tan intenso que casi enmascaraba el olor a falsedad. Y Alberto, tan apuesto como siempre. ¿Cómo va ese proyecto en Ginebra? Una punzada de rabia me atravesó. ¿También Renata formaba parte del engaño? ¿Cuántos de los presentes sabían que mi vida era una elaborada mentira y me sonreían mientras contaban los días para mi caída? Avanza perfectamente, respondió Alberto con esa seguridad que antes admiraba y ahora detectaba como el sello distintivo de su impostura. De hecho, Carolina y yo tenemos noticias emocionantes para compartir pronto. Le miré sorprendida. Esta no era parte del guión que conocía. ¿Qué nuevo engaño estaba tejiendo frente a mis ojos? No puedo esperar a escucharlas, respondió Renata con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mientras tanto, deben probar el caviar beluga que traje especialmente desde el Caspio. Mientras nos alejábamos hacia el buffet, sentí la mano de Alberto presionar suavemente mi cintura, un gesto posesivo que antes interpretaba como protección. Tenemos que hablar, murmuró en mi oído.
He adelantado algunos planes. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. La actriz en mí estaba perfeccionando su papel más importante. Suena intrigante, respondí, elevando mi copa. Por los planes adelantados, entonces. Las siguientes 2 horas fueron un ejercicio de resistencia. Circulé por el salón como la anfitriona perfecta que siempre me habían enseñado a ser, conversando sobre arte, política y filantropía mientras observaba el salón a través de una nueva lente de sospecha. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Cuántos de ellos sabían? Fue entonces cuando la vi. Valeria Olmedo, enfundada en un vestido rojo que parecía diseñado para proclamar victoria, entrando al salón como si le perteneciera. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y detecté en sus ojos algo que me heló la sangre, lástima. No la sonrisa cómplice de una conspiración compartida, sino la mirada condescendiente que se reserva para las víctimas. Me dirigí al baño privado del segundo piso, necesitando un momento para recomponer mi máscara. En el pasillo, escuché voces provenientes de un estudio semiabierto. La voz de Alberto, inconfundible, me detuvo en seco. Todo está listo para la siguiente semana, decía en un tono bajo pero excitado. Carolina firmará los documentos finales mañana. Una vez que tengamos acceso al fideicomiso principal, realizaremos las transferencias en secuencia. Para cuando se dé cuenta, estaremos ya en las Maldivas. Una risa femenina le respondió. No era Valeria. Reconocí el timbre distintivo de Renata Urquiza. ¿Estás completamente seguro de que no sospecha nada? Carolina no es estúpida, por mucho que actúe como una princesa despreocupada. Confía en mí ciegamente, la seguridad en la voz de Alberto era absoluta. Incluso está emocionada por involucrarse más en los negocios familiares. Pobrecita, cree que finalmente estoy reconociendo su capacidad intelectual. Sus risas combinadas me provocaron náuseas, pero me obligué a permanecer quieta, absorbiendo cada palabra como un veneno necesario. ¿Y Valeria? ¿Está conforme con su parte? La voz de Renata tenía un filo de celos apenas disimulado. Valeria cumplió su propósito, respondió Alberto con frialdad clínica. Me dio acceso inicial al círculo Montalvo y mantuvo las apariencias como mi exnovia todos estos años. Recibirá su compensación acordada, pero tú y yo sabemos quién ha sido la verdaderamente maestra, querida. El sonido inconfundible de un beso me atravesó como una daga. No era solo una conspiración financiera, era una traición en capas, cada una más retorcida que la anterior. Alberto y Renata. Renata, mi supuesta amiga desde la universidad. La madrina de nuestra boda. ¿Y después? La voz de Renata sonaba ansiosa. ¿Las Maldivas y luego qué? Después viene la verdadera recompensa, los contratos gubernamentales. Una vez que desviemos el capital Montalvo, tendremos la liquidez para sobornar a los funcionarios correctos. 5 años más y seremos intocables, con o sin el apellido Montalvo respaldándonos. En ese momento, comprendí la magnitud real del engaño. No era solo mi fortuna lo que codiciaban, era el poder político y la influencia que el apellido Montalvo había construido durante generaciones. Mi matrimonio no era más que la puerta de entrada a un esquema mucho más ambicioso. Retrocedí silenciosamente, sintiendo como algo fundamental cambiaba dentro de mí. Ya no era solo la rabia de una mujer traicionada por su esposo, era la furia fría de una Montalvo viendo amenazado el legado familiar. Este ya no era un asunto personal, era una guerra declarada contra todo lo que mi sangre representaba. Regresé al salón con una serenidad que sorprendió incluso a Mercedes, quien me había acompañado como mi asistente personal esa noche. Mi niña, está pálida, susurró preocupada mientras me ofrecía discretamente un vaso de agua. Estoy perfectamente, Mercedes, respondí con una sonrisa glacial. De hecho, nunca he visto las cosas con tanta claridad. Localicé a Alberto en la terraza, ahora conversando animadamente con un grupo de inversores extranjeros. Me acerqué con la gracia estudiada de quien ha crecido bajo el escrutinio público, deslizándome a su lado como la esposa perfecta que todos esperaban ver. Aquí estás, querido, mi voz sonaba natural, casi alegre. Te he estado buscando.
Alberto pasó su brazo alrededor de mi cintura, un gesto que ahora sabía estaba calculado para la audiencia presente. Les estaba contando sobre nuestra próxima gala benéfica, amor. El senador Moreira está particularmente interesado. El senador Moreira, un hombre con fama de incorruptible. Así que será el siguiente nivel de su plan, usar mi reputación y conexiones para acceder a círculos políticos que de otra manera estarían cerrados para alguien con los antecedentes opacos de Alberto. El senador siempre ha sido un gran amigo de la familia, respondí, mirando directamente a Moreira. Mi padre confiaba implícitamente en su integridad. Una cualidad tan rara estos días, ¿no le parece, senador? El énfasis sutil en confianza e integridad hizo que Moreira me mirara con renovada atención, como si detectara algo más bajo mis palabras. Los valores Montalvo son legendarios, Carolina, respondió cautelosamente. Tu padre solía decir que el verdadero patrimonio de una familia no está en sus cuentas bancarias, sino en su nombre. Precisamente, asentí, sosteniendo su mirada. Y yo protegeré ese nombre con cada respiro, senador. Como heredera Montalvo, es mi deber preservar no solo la fortuna, sino el legado moral que representa. Sentí a Alberto tensarse ligeramente a mi lado. Mi declaración, aunque aparentemente inocua para los demás, contenía una advertencia que él no podía ignorar completamente. Estaba marcando territorio, estableciendo límites que hasta ahora había dejado difusos. La velada continuó con intercambios similares, cada uno cargado de dobles sentidos que solo Alberto y yo podíamos interpretar completamente. Para cuando nos despedimos de los Urquiza, la atmósfera entre nosotros era eléctrica, cargada de tensiones no expresadas. En el trayecto de regreso a casa, Alberto finalmente rompió el silencio. «Estuviste extraña esta noche», comentó, estudiando mi perfil en la penumbra del asiento trasero de la limusina. «Casi, territorial». Giré lentamente para enfrentarlo, permitiéndome por primera vez el lujo de una mirada sin filtros, una que contenía todo el desprecio que realmente sentía. Por un segundo, dejé caer la máscara. No tienes idea de lo territorial que puedo ser cuando se trata de lo que es mío, Alberto. Su expresión fluctuó entre la sorpresa y la alarma antes de recomponerse en una sonrisa conciliadora. ¿De qué hablas, cariño? Todo lo que hago es para nosotros. La facilidad con la que volví a mentir, mirándome directamente a los ojos, hizo que algo cristalizara en mi interior. Este hombre no merecía la rápida salida del divorcio y la exposición pública. Merecía experimentar la misma destrucción metódica que había planeado para mí. Por supuesto, respondí, volviendo a colocar mi máscara de esposa devota. Siempre lo he sabido. De hecho, mañana mismo revisaré esos documentos del fideicomiso. Creo que es hora de que confíe plenamente en ti con todo el legado Montalvo. Vi el destello de triunfo mal disimulado en sus ojos. El depredador que creía tener a su presa acorralada, sin saber que había entrado voluntariamente en la jaula de un predador superior. Esa noche, mientras Alberto dormía, envié un mensaje cifrado a Martín Escalante, Operación Eclipse en marcha. ¿Preparativos completos para fase 2? La respuesta llegó casi inmediatamente, documentos alterados listos. El señuelo está preparado. Mañana Alberto recibiría exactamente lo que estaba buscando, acceso aparente al fideicomiso Montalvo. Lo que no sabría es que cada firma, cada autorización, cada acceso que le concedería estaría meticulosamente diseñado para atraerlo más profundamente hacia la trampa que estaba tejiendo a su alrededor. Las máscaras estaban cayendo, pero no de la manera que él esperaba. Y mientras contemplaba su rostro dormido, tan pacífico en su ignorancia, me pregunté si alguna vez había conocido realmente al hombre con quien compartí mi cama durante 5 años, o si Alberto Restrepo era simplemente una elaborada ficción creada para destruir a los Montalvo. La respuesta, descubriría pronto, era mucho más perturbadora de lo que jamás hubiera imaginado. Capítulo 4. El precio de la verdad. La verdad nunca es gratuita. Siempre exige un pago, generalmente la moneda que más nos duele entregar. Para algunos es dinero, para otros reputación. Para mí, resultó ser la inocencia que aún conservaba, ese último vestigio de la Carolina que creía en finales felices.
La mañana en que mi plan comenzó a ejecutarse amaneció inusualmente clara para una ciudad habitualmente cubierta de bruma. Un presagio, quizás, de las revelaciones que llegarían con la luz. Los documentos están listos para su firma, señora, anunció Javier, el nuevo asistente legal que Escalante había infiltrado en mi casa como parte de nuestra estrategia. Alberto, por supuesto, creía que era simplemente un empleado más contratado para agilizar el proceso de transferencia del fideicomiso. Excelente, respondí, notando cómo Alberto apenas disimulaba su anticipación. ¿Podrías dejarnos solos? Mi esposo y yo preferimos revisar estos asuntos en privado. Una vez a solas, Alberto se acercó al escritorio donde los documentos esperaban mi firma. A simple vista, parecían exactamente lo que él esperaba, la transferencia completa del control del fideicomiso principal Montalvo, valorado en más de $300 millones, a una gestión conjunta donde él tendría autoridad ilimitada. Lo que Alberto no sabía era que estos documentos estaban diseñados por Escalante con una brillantez legal perversa. Cada cláusula contenía trampas invisibles, cada autorización venía con restricciones activadas por eventos específicos, y cada transferencia propuesta estaba programada para fallar de manera que pareciera un éxito inicial. ¿Estás completamente segura de esto, cariño?, preguntó, con una preocupación tan bien actuada que, de no conocer ya su verdadera naturaleza, me habría conmovido. Es una responsabilidad enorme. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, Alberto, respondí, sosteniendo su mirada mientras firmaba documento tras documento. Con cada rúbrica, veía crecer el brillo codicioso en sus ojos. Después de todo, ¿no es esto lo que significa el matrimonio? Confianza absoluta. Cuando terminé la última firma, Alberto tomó mi mano y la besó con reverencia teatral. No te defraudaré, Carolina. Haré crecer el legado Montalvo más allá de lo que tu padre jamás soñó. Cuento con ello, respondí, sintiendo como la bilis subía por mi garganta ante tanta falsedad. Lo que siguió fue una semana de aparente normalidad. Alberto, creyendo su plan a punto de culminar, se mostraba más atento que nunca. Regalos espontáneos, cenas románticas, incluso sugirió unas vacaciones, para reconectar. Todo mientras, según me informaba Vega, mantenía comunicación constante con sus cómplices y aceleraba los preparativos para su vida. Fue durante una de esas cenas íntimas, bajo la luz tenue de velas que proyectaban sombras danzantes sobre su rostro, cuando decidí comenzar a desvelar mi conocimiento. Un experimento psicológico, si se quiere, quería ver qué tan lejos llegaría en su mentira cuando la confrontara gradualmente con la verdad. Recibí una llamada interesante hoy, comenté casualmente mientras cortaba un trozo de filete Wellington. De Zúrich. Su mano, llevando la copa de vino a los labios, se detuvo momentáneamente. Un microgesto casi imperceptible, pero revelador para quien sabía observar. Zúrich, repitió con naturalidad estudiada. ¿Algún asunto del banco? En realidad, no. Era Marcus Heidegger, el gerente del Hotel Imperial. Aparentemente dejaste olvidado tu reloj Patek Philippe en la caja fuerte de la suite. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Alberto calculaba velocidades, evaluaba explicaciones, reajustaba su narrativa. Debe haber un error, respondió finalmente con una sonrisa confusa. Nunca me he hospedado en el Imperial de Zúrich. Y ciertamente no tengo un Patek Philippe, todavía. Añadió esto último con un guiño cómplice, como si fuera una broma privada entre nosotros. Le sostuve la mirada mientras bebía un sorbo de vino. Qué extraño. El señor Heidegger fue bastante específico. Suite presidencial, hace 3 semanas. Incluso mencionó que estabas acompañado por una mujer pelirroja muy elegante. Carolina, tomó mi mano sobre la mesa, sus ojos transmitiendo preocupación perfectamente ejecutada. Me estás asustando. Sabes que estuve en Ginebra, no en Zúrich. Y definitivamente solo. ¿De qué se trata esto realmente? Su capacidad para mentir era verdaderamente impresionante. Ni un parpadeo, ni una vacilación en su voz. Si no tuviera las fotografías que probaban lo contrario, casi podría volver a creerle. De nada, concedí suavemente,
retirando mi mano. Probablemente un error. Aunque, es curioso. ¿Qué es curioso? La tensión en su voz era apenas perceptible. Que el señor Heidegger mencionara específicamente el nombre, Alberto Restrepo. No es un nombre tan común como para confundirlo, ¿verdad? Algo oscuro cruzó por sus ojos, rápido como un relámpago. Pero su sonrisa no vaciló. El mundo está lleno de coincidencias, amor. Quizás otro Alberto Restrepo perdió su reloj. O quizás el gerente está confundido. O tal vez. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz, alguien está intentando jugar con nosotros. ¿Quién haría algo así?, pregunté con fingida inocencia. Este mundo de riqueza trae serpientes, Carolina. Tu padre te lo advirtió muchas veces. Personas celosas de lo que tenemos, de lo que hemos construido juntos. Su mano acarició mi mejilla con ternura calculada. No permitas que siembren dudas entre nosotros. Eso es exactamente lo que quieren. En ese momento sentí una admiración perversa por su habilidad. No solo negaba la evidencia, convertía la acusación en una prueba de lealtad, transformando mi duda en una traición contra nosotros. Un maestro manipulador en su elemento. Tienes razón, concedí, levantando mi copa. Por nosotros, entonces. Contra todas las serpientes. Sus ojos brillaron con alivio y triunfo mientras brindábamos. Creí haber neutralizado la amenaza. Lo que no sabía era que yo acababa de confirmar algo crucial, no confesaría voluntariamente. No habría arrepentimiento ni explicaciones. La confrontación directa solo produciría más capas de mentiras. Bien. El camino estaba claro. La mañana siguiente recibí la llamada que esperaba. Alberto había intentado realizar la primera transferencia importante desde el fideicomiso Montalvo hacia una cuenta en Liechtenstein. Tal como Escalante había diseñado, el sistema le permitió iniciar la operación, pero luego la bloqueó con un mensaje de error técnico, sugiriendo un problema temporal con el banco receptor. Está frustrado pero no sospecha, informó Vega, quien ahora tenía acceso a todas las comunicaciones de Alberto. Ha contactado a Urquiza y Méndez para informarles del retraso. Están nerviosos pero confían en resolverlo pronto. Perfecto, respondí. ¿Y el otro asunto? Completado esta mañana. La investigación oficial sobre Alberto Restrepo ha sido abierta por la Fiscalía Anticorrupción. Aún confidencial, pero los primeros citatorios saldrán en 48 horas. Mi corazón se aceleró. Las piezas se movían más rápido de lo anticipado. ¿Valeria? Bajo vigilancia constante. Ha reservado un vuelo a París para mañana. Deténla, ordené. Asegúrate de que las autoridades la intercepten en el aeropuerto. Necesito que todos estén presentes cuando caiga el telón. Colgué y me dirigí al ventanal de mi estudio. La ciudad se extendía bajo la mansión Montalvo, hermosa e indiferente a las pequeñas tragedias que se desarrollaban dentro de sus edificios elegantes. En algún lugar ahí abajo, Alberto creía estar a horas de su mayor triunfo, mientras yo orquestaba su caída. La sensación debería haber sido dulce, pero solo sentía un vacío creciente. ¿Dónde estaba la satisfacción que esperaba? Porque la venganza, tan ardiente en su concepción, se sentía tan hueca en su ejecución. La respuesta llegó esa misma tarde en forma de un sobre amarillo entregado personalmente por Martín Escalante. Esto acaba de llegar desde los archivos nacionales, explicó con expresión grave. Creo que debería verlo inmediatamente, señora Montalvo. Dentro había un certificado de nacimiento. No el mío, ni el de Alberto. Era el de un niño llamado Emilio, nacido hace 4 años y 2 meses. Padre, Alberto Restrepo. Madre, Renata Urquiza. El documento se deslizó de mis dedos entumecidos hasta caer silenciosamente sobre la alfombra persa. ¿Un hijo? Alberto y Renata tenían un hijo. Un niño concebido aproximadamente 1 año después de mi boda con Alberto. ¿Carolina? La voz de Escalante sonaba distante, como si me hablara a través de agua. ¿Se encuentra bien? ¿Dónde está? Fue todo lo que pude preguntar. Según nuestras investigaciones, en un internado exclusivo en Suiza.
Saint-Michel, cerca de Montreux. Alberto lo visita regularmente durante sus supuestos viajes de negocios. La traición adquiría de pronto una nueva dimensión, más humana, más desgarradora. No era solo mi dinero, mi confianza o mi apellido lo que Alberto había usado. Era mi vida entera, mis años fértiles, mi oportunidad de formar una familia propia. Mientras yo le suplicaba que intentáramos tener hijos, enfrentando mes tras mes la decepción de pruebas de embarazo negativas, él ya era padre. Ya tenía un heredero, solo que no conmigo. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente desbordaron mis ojos. No eran lágrimas de autocompasión sino de una rabia tan profunda que me quemaba por dentro. Este era el verdadero precio de la verdad, darme cuenta de que lo que Alberto me había robado no podía medirse en dólares ni recuperarse con ninguna estrategia legal. Me había robado años irreemplazables, sueños que ya no podría realizar. ¿Quiere que detenga los procedimientos, señora?, preguntó Escalante con rara gentileza. Podríamos negociar discretamente, evitar el escándalo. No, me incorporé, secando mis lágrimas con determinación. Un niño concebido aproximadamente un año después de mi boda con Alberto. ¿Carolina? La voz de Escalante sonaba distante, como si me hablara a través de agua. ¿Se encuentra bien? ¿Dónde está? Fue todo lo que pude preguntar. Según nuestras investigaciones, en un internado exclusivo en Suiza. Saint-Michel, cerca de Montreux. Alberto lo visita regularmente durante sus supuestos viajes de negocios. La traición adquiría de pronto una nueva dimensión, más humana, más desgarradora. No era solo mi dinero, mi confianza o mi apellido lo que Alberto había usado. Era mi vida entera, mis años fértiles, mi oportunidad de formar una familia propia. Mientras yo le suplicaba que intentáramos tener hijos, enfrentando mes tras mes la decepción de pruebas de embarazo negativas, él ya era padre. Ya tenía un heredero, solo que no conmigo. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente desbordaron mis ojos. No eran lágrimas de autocompasión sino de una rabia tan profunda que me quemaba por dentro. Este era el verdadero precio de la verdad, darme cuenta de que lo que Alberto me había robado no podía medirse en dólares ni recuperarse con ninguna estrategia legal. Me había robado años irreemplazables, sueños que ya no podría realizar. ¿Quiere que detenga los procedimientos, señora?, preguntó Escalante con rara gentileza. Podríamos negociar discretamente, evitar el escándalo. No, me incorporé, secando mis lágrimas con determinación. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Renata aquí? Esto no estaba en el guión. ¿Dijeron para qué? No, pero la señorita Orquiza parece muy alterada. Y... dudó momentáneamente, trajo a un niño con ella. El mundo pareció detenerse alrededor mío. Emilio. Habían traído a Emilio a mi casa. Diles que bajaré en 5 minutos, respondí automáticamente, mientras mi mente intentaba adaptarse a este giro inesperado. Cuando entré al salón, la escena que encontré parecía extraída de una obra de teatro del absurdo. Alberto de pie junto a la chimenea, con expresión tormentosa. Renata sentada rígidamente en un sillón, sosteniendo la mano de un niño pequeño de cabello oscuro y ojos azules, los ojos de Alberto, que miraba alrededor con curiosidad inocente. Carolina, la voz de Alberto temblaba ligeramente. Tenemos que hablar. Miré al niño, quien me devolvió una sonrisa tímida, completamente ajeno al drama adulto que lo rodeaba. Sentí un nudo en la garganta. Este pequeño no tenía culpa alguna en los juegos perversos de sus padres. Así que este es Emilio, dije suavemente, acercándome para arrodillarme frente al niño. Hola, Emilio. Soy Carolina. Hola, respondió con voz pequeña pero clara. ¿Esta es tu casa? Es muy grande. Sí, es muy grande, concordé, sintiendo una ternura inesperada. Carolina, intervino Renata con voz tensa. Sé que esto parece complicado. Pero puedo explicarlo. Me incorporé lentamente, enfrentando a la mujer que una vez consideré amiga. De verdad.
Me encantaría escuchar cómo explicas tener un hijo con mi esposo, Renata. El color abandonó su rostro. Sus ojos viajaron rápidamente hacia Alberto, quien parecía haber envejecido 10 años en un instante. Lo sabes, murmuró él. No era una pregunta. Lo sé todo, confirmé, manteniendo mi voz baja por consideración al niño. El matrimonio falso. El plan para saquear el fideicomiso. Tu verdadera relación con Renata. La conspiración con Méndez, Valeria y quién sabe cuántos más. Emilio, cariño, Renata se volvió hacia su hijo con voz temblorosa. ¿Por qué no vas con Mercedes a la cocina? Creo que mencionó algo sobre galletas recién horneadas. El niño asintió entusiasmado y tomó la mano de Mercedes, quien apareció oportunamente para llevárselo. Una vez solos, el silencio se extendió pesadamente entre nosotros. ¿Cómo?, preguntó finalmente Alberto. ¿Importa? Lo único relevante es que tu plan fracasó, respondí fríamente. Los documentos que firmé son inválidos. Las transferencias que intentaste realizar están bloqueadas. La Fiscalía Anticorrupción abrirá una investigación formal mañana mismo. Renata dejó escapar un sollozo ahogado, cubriéndose la boca con manos temblorosas. Alberto, sin embargo, mantuvo la compostura, aunque un músculo pulsaba visiblemente en su mandíbula. Siempre fuiste más inteligente de lo que aparentabas, dijo con una sonrisa amarga. Debí recordarlo. ¿Por qué están aquí?, pregunté. ¿Por qué traer a Emilio hasta casa? Fue Renata quien respondió, su voz quebrada por la desesperación. No teníamos opción. Gustavo nos advirtió que algo estaba mal con las transferencias. Y luego recibimos información de que la fiscalía. Necesitábamos actuar rápido. ¿Y vuestra brillante idea fue venir a mi casa? ¿Con vuestro hijo? Vinimos a negociar, intervino Alberto, recuperando algo de su aplomo habitual. Todo tiene un precio, Carolina. Incluso el silencio y la libertad. Me reí, un sonido áspero y sin humor. ¿Crees que puedes comprarme? Después de todo lo que has hecho. No, respondió con sorprendente sinceridad. Pero creo que puede ser pragmática. Un escándalo de esta magnitud no solo nos destruirá a nosotros, también manchará el apellido Montalvo. Tu padre pasó décadas construyendo esa reputación inmaculada. Era un golpe bajo, calculado para explotar mi sentido del deber familiar. Lo peor es que tenía razón, el escándalo sería monumental. La heredera Montalvo, el matrimonio fraudulento, el niño secreto, la conspiración financiera. La prensa se cebaría durante meses, quizás años. ¿Qué propones exactamente?, pregunté, no porque considerara negociar, sino por curiosidad de hasta dónde llegaría su desfachatez. Un divorcio discreto. División equitativa de bienes. Renata y yo nos marcharemos al extranjero con Emilio. Nunca volverás a vernos. División equitativa, repetí incrédula. De una fortuna que nunca te perteneció en primer lugar. He sido tu esposo durante 5 años, Carolina, respondió con aparente razonabilidad. Ante la ley, tengo derechos. No estamos casados legalmente, Alberto. Tu matrimonio con Valeria nunca se disolvió. Lo nuestro es nulo. Esta vez fue su rostro el que perdió color. Renata se volvió hacia él con expresión horrorizada. ¿De qué está hablando? Me dijiste que te habías divorciado antes de conocer a Carolina. Ah, así que Renata tampoco conocía toda la verdad. Interesante. Es una complicación menor, murmuró Alberto, evitando su mirada. Un tecnicismo que puede resolverse. Un tecnicismo. La voz de Renata subió una octava. ¿Bigamia es un tecnicismo para ti? ¿Sabes lo que eso significa para nuestros planes? ¿Para Emilio? La sala se estaba convirtiendo rápidamente en un campo de batalla entre cómplices. Observé su desintegración con una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Todo ese dolor, toda esa elaborada telaraña de mentiras, ¿y para qué? Al final, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Suficiente, intervine con voz autoritaria. No habrá negociación.
No habrá división de bienes. Y ciertamente no habrá impunidad. Alberto se acercó, su desesperación ahora evidente. Carolina, piensa en Emilio. Es solo un niño inocente. ¿Realmente quieres que crezca con sus padres en prisión? Era un golpe bajo, usando al niño como escudo moral. Pero había calculado mal mi reacción. Debiste pensar en Emilio antes de embarcarte en una estafa criminal, respondí sin emoción. Sus padres tomaron decisiones. Ahora enfrentarán las consecuencias. ¿Te arrepentirás? La voz de Alberto adquirió un filo amenazante. Si nos hundes, me aseguraré de hundirte conmigo. Tengo información sobre irregularidades en las empresas Montalvo que removerían los cimientos del imperio de tu padre. Así que llegábamos al chantaje. Su último recurso. ¿Hablas de las falsas pruebas que tú y Méndez fabricaron? Ya fueron desacreditadas, respondí calmadamente. Me subestimaste, Alberto. Llevo semanas preparándome para este momento. Como para confirmar mis palabras, la puerta del salón se abrió para dar paso a dos hombres trajeados que mostraron credenciales oficiales. Alberto Restrepo, Renata Urquiza, anunció el mayor de ellos. Soy el fiscal Montero. Están detenidos bajo sospecha de fraude, estafa agravada, falsificación de documentos y conspiración criminal. Lo que siguió fue un caos controlado. Renata colapsó en lágrimas mientras Alberto, siempre calculador, intentaba mantener la dignidad mientras era esposado. Sus ojos, sin embargo, no se apartaban de los míos, transmitiendo una mezcla de rabia, incredulidad y, sorprendentemente, algo parecido al respeto. El niño, le dije al fiscal cuando pasó junto a mí. Asegúrense de que reciba el trato adecuado. Es inocente en todo esto. Por supuesto, señora Montalvo. Los servicios sociales ya han sido notificados. Cuando se los llevaron, me quedé sola en el vasto salón familiar, bajo la mirada severa de los retratos de mis antepasados. Me acerqué lentamente a la ventana y observé cómo introducían a Alberto en un auto policial. Nuestras miradas se cruzaron una última vez a través del cristal. Sin palabras, sin gestos, solo el reconocimiento final de que el juego había terminado. El precio de la verdad había sido alto. Muy alto. Pero mientras veía alejarse el auto que llevaba al hombre que casi destruyó todo lo que amaba, supe que había pagado lo necesario para recuperar no solo mi fortuna, sino mi identidad. El imperio Montalvo permanecería intacto. Y yo, Carolina Montalvo, nunca volvería a ser la misma. Capítulo 5. Cenizas y renacimiento. Dicen que después del fuego solo quedan cenizas. Lo que no mencionan es que de esas mismas cenizas puede surgir algo mucho más fuerte que lo que ardió inicialmente. Como el ave fénix, a veces necesitamos ser consumidos por las llamas para descubrir nuestra verdadera naturaleza. Los 3 meses que siguieron a la detención de Alberto y sus cómplices transcurrieron en un torbellino de declaraciones judiciales, reuniones con abogados y reestructuraciones corporativas. El escándalo, como era previsible, sacudió a la alta sociedad y ocupó las portadas de todos los periódicos nacionales. La heredera y el impostor, como Carolina Montalvo desenmascaró la estafa del siglo. Los titulares me retrataban alternativamente como víctima ingenua o como estratega brillante, ninguna imagen completamente precisa, ninguna capturando la compleja realidad de mi transformación. Frente al mundo exterior mantuve la compostura perfecta que se esperaba de una Montalvo. Entrevistas cuidadosamente orquestadas donde expresaba mi decepción, pero reafirmaba mi compromiso con el legado familiar. Apariciones públicas estratégicas donde me mostraba dignamente recuperada, quizás un poco más delgada, ciertamente más seria, pero inquebrantable. En privado, sin embargo, lidiaba con el verdadero impacto de la traición. Noches enteras revisando fotografías, mensajes, momentos que alguna vez creí genuinos, buscando señales que hubiera pasado por alto. La duda corrosiva sobre mi propio juicio. La vergüenza de haber sido engañada tan completamente. Y, lo más doloroso, la sensación persistente de tiempo irreversiblemente perdido. 5 años, le dije a Mercedes una noche mientras contemplábamos el jardín desde la terraza.
5 años de mi vida entregados a una ilusión. Mercedes, quien se había convertido en mi ancla durante la tormenta, me pasó una taza de té antes de responder. No fueron perdidos, mi niña. Fueron tu universidad del corazón. Una costosa, sí, pero valiosa. Sonreí ante su sabiduría simple pero profunda. Tenía razón, por supuesto. La experiencia me había transformado, despojándome de cierta ingenuidad pero otorgándome a cambio una claridad que nunca antes había poseído. El caso judicial avanzaba inexorablemente. Alberto, Renata, Gustavo Méndez y los demás implicados enfrentaban décadas en prisión. Las pruebas eran abrumadoras, sus confesiones contradictorias mientras intentaban salvarse traicionándose mutuamente. La elegante fachada de su conspiración se desmoronaba bajo la presión del sistema judicial. Fue durante el tercer mes cuando recibí la solicitud que cambiaría el rumbo de mi historia. Alberto quería verme. Una visita privada en el centro de detención donde esperaba juicio. Es una pésima idea, sentenció Martín Escalante cuando se lo consulté. No tiene nada que ofrecerle excepto manipulaciones. ¿Coincido?, añadió Vega con expresión preocupada. Este hombre ha demostrado ser un maestro del engaño. ¿Para qué exponerse? Tenían razón, por supuesto. La lógica dictaba mantenerme lo más alejada posible de Alberto Restrepo. Y sin embargo, necesito verlo, respondí con una certeza que sorprendió incluso a mí misma. Necesito mirar a los ojos del hombre que casi destruye todo lo que soy y preguntarle, cara a cara, ¿por qué yo? No era solo una cuestión de cierre emocional, aunque eso también pesaba. Era algo más fundamental. Para verdaderamente renacer de las cenizas, necesitaba entender completamente cómo y por qué había ardido en primer lugar. La sala de visitas del centro de detención era austera pero limpia. Nada de cristales separadores o teléfonos como en las películas, simplemente una mesa metálica atornillada al suelo y 2 sillas fijas. Cuando Alberto entró, escoltado por un guardia, apenas lo reconocí. El hombre elegante y seguro que había compartido mi cama durante 5 años había sido reemplazado por una versión demacrada, con barba incipiente y ojeras profundas. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos. Ese azul intenso que una vez me había hechizado ahora me estudiaba con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la admiración. Carolina, su voz sonaba ronca, como si hubiera hablado poco en los últimos meses. No esperaba que vinieras. Yo tampoco lo esperaba, admití, observándolo sentarse frente a mí. El guardia se posicionó discretamente en la esquina, fuera del alcance auditivo pero manteniéndonos a la vista. Por un momento ninguno habló. El silencio se extendió entre nosotros, cargado con el peso de 5 años de mentiras y 3 meses de revelaciones devastadoras. ¿Por qué me llamaste?, pregunté finalmente. Alberto estudió mis facciones como si intentara memorizar cada detalle. Quería verte una última vez sin el circo mediático del juicio. Y... dudó brevemente, ¿quería disculparme? Una risa incrédula escapó de mis labios. ¿Disculparte? ¿Después de todo lo que hiciste? No espero tu perdón, aclaró rápidamente. Sería absurdo pedirlo. Lo que hice, lo que te hice, va más allá de cualquier posibilidad de redención. Entonces, ¿qué es esto? ¿Un intento de limpiar tu conciencia antes de la sentencia? Alberto esbozó una sonrisa triste. Mi conciencia está más allá de cualquier limpieza, Carolina. No, esto es un reconocimiento. De tu victoria. De mi derrota. Y quizás, un intento de darte las respuestas que mereces. Lo miré detenidamente, buscando el engaño en sus palabras. ¿Era esto otra manipulación? ¿Un último intento de establecer algún tipo de control psicológico? ¿Por qué yo? La pregunta que me había atormentado durante meses finalmente abandonó mis labios. De todas las herederas, de todas las fortunas, ¿por qué elegiste destruirme a mí? Alberto sostuvo mi mirada sin pestañear. Al principio fue calculado, sí. El Imperio Montalvo, tu reciente pérdida, tu vulnerabilidad emocional tras la muerte de tu padre. Todo te convertía en el objetivo perfecto. Sus palabras me golpearon con fuerza renovada.
La frialdad de su cálculo inicial, la precisión con que había identificado mis vulnerabilidades. Y después, insistí, necesitando la verdad completa. Después. Se pasó una mano por el cabello, un gesto familiar que ahora parecía pertenecer a un extraño. La ironía es que comencé a admirarte genuinamente, Carolina. Tu inteligencia, tu fortaleza bajo esa apariencia frágil. Hubo momentos en que casi abandoné el plan. Pero no lo hiciste, observé con amargura. No. La codicia es una adicción poderosa. ¿Y Renata? ¿Y tu hijo? Las preguntas quemaban mi garganta. Una sombra cruzó su rostro. Emilio es lo único verdadero y bueno que he creado en mi vida. Lo único de lo que no me arrepiento. ¿Lo amas? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Con cada fibra de mi ser, respondió sin vacilación. ¿Es por el que estoy cooperando plenamente con la fiscalía? He confesado todo, Carolina. Cada detalle, cada cómplice. A cambio, han prometido considerar mis circunstancias cuando Emilio pueda visitarme. Sentí una punzada inesperada. El hombre que nunca quiso tener hijos conmigo era capaz de sacrificar lo poco que le quedaba por un niño que apenas conocería mientras crecía. ¿Y Renata? ¿La amabas a ella? Alberto guardó silencio un momento, como sopesando su respuesta. Renata y yo nos conocemos desde la universidad. Fue ella quien me introdujo en este mundo de estafas de alto nivel. Compartimos historia, ambiciones, un hijo. ¿Pero amor? Sacudió la cabeza lentamente. Creo que perdí la capacidad de amar genuinamente hace mucho tiempo, Carolina. Con una excepción. Sentí mi pulso acelerarse. No, no caería en esta manipulación obvia. No te atrevas, advertí con voz helada. No es lo que piensas, respondió rápidamente. No voy a insultarte con declaraciones de amor tardías y convenientes. Solo quiero que sepas que en esos 5 años, hubo momentos de autenticidad en medio de la mentira. Momentos en que no estaba actuando. En que deseaba que las circunstancias fueran diferentes. ¿Esperas que eso me consuele? No. Espero que te ayude a entender que no fuiste tú, Carolina. Nunca fuiste tú. Sus ojos se humedecieron inesperadamente. Nunca fuiste tú. Fui yo, con mis ambiciones tóxicas, con mi incapacidad de valorar lo auténtico sobre lo material. Si hay algo de lo que genuinamente me arrepiento, es de haberte robado esos años. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pesado como el plomo. Lo observé, este hombre que había sido el centro de mi universo, ahora reducido a un prisionero demacrado confesando sus pecados. Sentí una extraña mezcla de desprecio y compasión, aunque esta última me avergonzaba admitirla incluso ante mí misma. ¿Sabes qué es lo más irónico, Alberto?, dije finalmente. Que si hubieras sido honesto desde el principio, si hubieras llegado a mi vida como un hombre con ambiciones pero sin ese elaborado plan, probablemente te habría apoyado. Te habría dado acceso legítimo a ese mundo que tanto anhelabas. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. La historia de mi vida, tomar el camino más destructivo hacia lo que deseo. El guardia se acercó, indicando que nuestro tiempo terminaba. Una última cosa, dijo Alberto mientras se levantaba. Lo que hiciste, la forma en que nos descubriste, cómo volteaste toda la operación contra nosotros. Sacudió la cabeza con algo parecido a la admiración. Fue magistral, Carolina. Demostraste ser una verdadera Montalvo. Me mantuve en silencio, rechazando el cumplido envenenado. No necesitaba su validación. Cuando el guardia lo tomó del brazo para escoltarlo fuera, Alberto se detuvo brevemente y, sin voltearse completamente, añadió, «Cuida a Emilio, por favor. Él no tiene la culpa de nada». Esa petición final, la única que no estaba teñida de manipulación, me dejó desarmada. No pude responder antes de que desapareciera por la puerta. El viaje de regreso a casa transcurrió en un silencio contemplativo. Las palabras de Alberto reverberaban en mi mente, mezclándose con mis propios pensamientos sobre el futuro que ahora se extendía ante mí como una página en blanco. Mercedes me esperaba en el vestíbulo, su expresión una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Y bien,
mi niña? Está acabado, respondí simplemente, entregándole mi bolso. Realmente acabado. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad desde mi balcón, sentí algo que no había experimentado en meses: paz. No completa, no perfecta, pero presente. La visita a Alberto había sido el ritual final, la cremación simbólica de lo que alguna vez fuimos. Ahora solo quedaban cenizas, y la posibilidad del renacimiento. Mi teléfono vibró con un mensaje de Martín Escalante: todo listo para la reunión de la junta directiva mañana. El futuro de Empresas Montalvo espera tus órdenes. Sonreí mientras tecleaba mi respuesta: ¿estaré ahí? Con todas las respuestas. El eco de la última petición de Alberto resonaba en mi mente: cuida a Emilio, por favor. Él no tiene la culpa de nada. Un último intento de manipulación o una genuina preocupación paternal, nunca lo sabría con certeza. Lo único claro era que yo no tenía ninguna obligación hacia el hijo del hombre que había intentado destruirme. La semana anterior, los servicios sociales habían localizado a los padres de Renata en Valparaíso. Una pareja mayor, aparentemente ajena a las actividades criminales de su hija, que habían recibido con brazos abiertos la noticia de que tenían un nieto. El pequeño estará bien con ellos, me había asegurado la trabajadora social. Son personas decentes, con recursos modestos pero suficientes. La idea de Emilio creciendo lejos de la sombra tóxica de sus padres me proporcionaba un extraño consuelo. Quizás, con el tiempo, se convertiría en un hombre mejor que Alberto. ¿Un hombre capaz de construir en lugar de destruir? Mercedes apareció en la terraza con una taza humeante. Su té de jazmín, señora. Ya es tarde. Gracias, Mercedes. Acepté la taza, sintiendo el calor reconfortante entre mis manos. ¿Sabes? Hoy finalmente siento que puedo respirar de nuevo. Me alegra escuchar eso, mi niña. Su sonrisa maternal iluminó sus facciones. Ha sido un camino difícil. Lo ha sido, admití mientras contemplaba las estrellas sobre la ciudad que mis antepasados habían ayudado a construir. El Imperio Montalvo no solo había sobrevivido a su peor crisis, había emergido más fuerte, más ágil, y ahora con una heredera que finalmente había encontrado su verdadera voz. La traición de Alberto me había arrebatado mucho, pero también me había otorgado un regalo inesperado: la verdadera comprensión de mi propio poder. Ya no era simplemente la hija de, la heredera de. Era Carolina Montalvo, una fuerza por derecho propio. Y mientras el amanecer comenzaba a insinuarse en el horizonte, supe con certeza que este no era el final de mi historia, sino apenas el verdadero comienzo. De las cenizas no solo renace el ave fénix, también renacen imperios, y mujeres que finalmente descubren su indomable naturaleza.